Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy veremos las reelecciones del presidente Evo Morales. Bueno, ya entramos en contexto en la primera parte sobre historia de Bolivia, donde hablamos desde 1900 hasta 2006 más o menos, donde ya entra este nuevo partido político como el MAS, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es una reseña ya básicamente del contexto de lo que está pasando aquí en La Paz. Bueno, Evo Morales es de Oruro, Orinoca, nació el 26 de octubre de 1959. Es un político sindicalista, activista y dirigente boliviano con ascendencia aymara, ¿no? Bueno, como se observa en mucho de la historia que hemos llevado entre la época de 1980, él ya había entrado al activismo del movimiento con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, denominada CSUTCB, alcanzando la dirección de la Federación del Trópico, primero como, dirigiendo o organizando partidos, o sea, no siendo secretario de Deportes. Bueno, y después llegó a ser uno de los fundadores del instrumento político denominada IPSP, que significa Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, ¿no? Entonces, luego de esto ya crea el partido que es el Movimiento al Socialismo, que sus siglas son MAS, para participar en las elecciones generales de 1997, en las que llegó a ser diputado por Cochabamba. Bueno, llegó el 2005, donde Evo Morales obtuvo casi un 54% de votos, por lo que se convirtió en el primer presidente indígena que asumió el poder el 22 de enero del 2006, sin antes contar que había perdido el 2002 con Goni Sánchez de Lozada, que habrá que hacer hincapié que obviamente en su primer gobierno logró el 2006 la primera elección de manera constitucional. Hagamos un pequeño paréntesis sobre esto. Gonzalo Sánchez de Lozada, el 2002 y el 2003 lanzó un impuestazo que dejó 32 muertos y 200 heridos. Al margen de esto, trató de exportar gas por puertos chilenos y obviamente al final terminó escapando a Estados Unidos en un helicóptero. Ese es otro tema. Bueno, dejó el mandato a Carlos de Mesa Quisbert, que él obviamente fue de transición, y dejó él a Eduardo Rodríguez Belcé del 2005 al 2006, ¿no? Entonces todo este margen de problemas de la derecha lanzaron el voto castigo. Y obviamente aquí en Bolivia, como se vivió esas elecciones, era el voto castigo. O sea, denle el voto todos votaron, la mayoría de la sociedad. Aquí en Bolivia se hablaba del voto castigo. Significaba que íbamos a votar por Evo Morales antes que cualquier otro presidente. O sea, le queríamos dar la oportunidad a alguien que dentro de nosotros pensábamos que no lo iba a lograr, pero que por su honradez o por su humildad, tal vez su esencia de cómo ha nacido, podría liderar el país, ya que tantos políticos neoliberales no lo habían hecho. Entonces es justamente por eso que gana su primera candidatura y llega a ser presidente en el 2006. Y es cierto decir que en la primera elección lo primero que hace obviamente es lograr nacionalizar varias empresas, pero puntualicemos en el tema de cómo llegó a tener 3 elecciones. Evo Morales creó en la primera la Asamblea Constituyente en su primer gobierno para obviamente tratar de crear una nueva constitución política del Estado. Es así como el 2 de julio se celebró el referéndum por la elección de asambleístas, donde se eligieron 255 integrantes de una asamblea constituyente, obviamente encargada para redactar la constitución política del Estado, que hoy va a ser una mayoría absoluta, porque su partido tenía 2/3 suficientes como para aprobar la Carta Fundamental
antes de pactar con otros partidos políticos y otras fuerzas. No, sobre este tema se discutió el tema de las autonomías, que fue impulsada por el que las personas que querían independizar y querían las autonomías, y ahí llegó el gran frase que aquí en Bolivia se decía que todo el oriente dice quieren autonomía. Entonces ahí también el MAS, impulsando por el no, ganaron sus votos por el no para que no se instalen las autonomías. Obviamente ahí aprobaron el no Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Potosí y Oruro, que serían estos departamentos, y que los departamentos que votaron sí fueron Santa Cruz, Tarija y Pando y Beni, ¿no? los del oriente. Al redactar la nueva Carta Magna, se declaró pues en oposición, un boicot obviamente de la oposición, sobre que querían trasladar la sede de gobierno a Sucre porque no les daban las garantías, el cual hubo gran problema. Uno de los primeros cabildos que se vio aquí, o que yo pude ver, grande de toda La Paz, para que no se mueva el Palacio de Gobierno de La Paz. Entre otras cosas, bueno, se llega a ver o pierde protagonismo el tema del catolicismo o de la Iglesia Apostólica Romana, donde ya se declara que Bolivia es un estado laico, ¿no? Y también ahí es donde entra el gran símbolo que ahora lo están usando mucho, que es la huipala como un símbolo patrio también. Y es así que obviamente en el 2010 llega a tener su segundo mandato con el 64%, y llega a tener el mandato durante un periodo desde 2010 al 2015, en una ceremonia realizada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Ahora al que fue añadida por primera vez la huipala, que es la bandera indígena que ya constitucionalmente había sido colocada, y Morales juró con el puño izquierdo en alto y la mano derecha en el corazón. Es donde empieza el símbolo que se mantuvo hasta ahora, ¿no? Durante su mensaje y su investidura, el presidente ofreció 13 millones de hectáreas a los bolivianos inmigrantes y campesinos sin tierra para explotarla en agricultura. También habló sobre la erradicación, el analfabetismo en Bolivia, siendo el tercer país en lograrlo en América Latina después de Cuba y Venezuela. El 21 de enero, durante ya la ceremonia, por primera vez llega a ser ya realizada en Tiwanaku como una ceremonia aymara, ¿no? En una zona arqueológica acá en Bolivia. Morales recibió, aparte de las autoridades indígenas, el cargo con un poder ya espiritual, más autóctono en nuestro país, ¿no? Y ahí dijo, ¿no? Un Estado que murió y otro que nació. Un Estado colonial que se va y un plurinacional que llega, con mucha esperanza para todos los pueblos del mundo, ¿no? Y llega las nuevas elecciones del 2015. Bueno, en este momento su constitución no le permite hacer una nueva reelección porque ya ha sido presidente ya 2 veces. Entonces hacen una nueva interpretación de la nueva constitución política de Estado que se había aprobado recién. Entonces lo que quiere decir es que el primer mandato del 2006 al 2010 no vale. ¿Por qué? Porque en esa época nosotros éramos República de Bolivia, regidos por una constitución ya anterior. Entonces lo que pasa ahora es que somos ahora un Estado plurinacional. Entonces desde el 2010 a 2015 ha sido su primera, la primera vez que Evo Morales ha sido presidente en este Estado plurinacional. Entonces, mediante esa interpretación, no sé si Maleada logra postularse de una manera para el 2015 llegar a volver a ser presidente y postularse otra vez y llegar a ser unas nuevas bueno, obviamente la historia lo dice, llega otra vez a ser presidente con esta interpretación de la nueva constitución política del Estado. Es así que hay un referéndum
Constitucional el 2016 para preguntarle a las personas que el objetivo del referéndum es la aprobación o rechazo al proyecto de modificación de la Constitución para permitir al presidente y vicepresidente del Estado postularse a ser reelectos a una nueva elección. Lastimosamente el no ganó con un 51%, mientras que el sí obtuvo el 49%, lastimosamente para Evo Morales Ayma. Entonces, la papeleta de votación, obviamente solamente había que aprobar y rechazar una pregunta que significaba, referido al artículo 168, que decía tal cual: la Constitución Política del Estado para la presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente del Estado Plurinacional puedan ser reelectas o reelectos 2 veces de manera continua, ¿no? Entonces la única respuesta era ahí, sí y no, y obviamente ganó el no. ¿No? Entonces ahí empezó a perder popularidad el partido político, y ya la oposición ya se ponía a la vanguardia para las nuevas, para que en las próximas elecciones Evo Morales pierda el poder. Un momento, vamos a ver qué es lo que ha pasado para que este referéndum se pierda. Vamos a ver un poco el contexto. Hay una renuncia que un periodista muy conocido, Carlos Valverde Cruceño, hace el 3 de febrero de 2016, mostrando a cámaras un certificado de nacimiento donde decía que Evo Morales y Gabriela Zapata habían sido padre y madre de un menor, con el nombre de Ernesto Fidel Morales Zapata, el 30 de abril del 2007, ¿no? Estas denuncias obviamente llegaron a los medios de comunicación y tocó fuerte justamente días antes de este referéndum. Y bueno, al final Morales declaró haber tenido un hijo con esa mujer, pero lo había informado que falleció, y ahí va la clásica frase que se ha vuelto monumental también en esa época, tantas frases que tuvo este presidente, bueno, expresidente ahora, que fue cara conocida, por ejemplo, ¿no? Entonces, después de eso, de hacer frente a esa situación que gastó mucho, obviamente, la imagen de Evo Morales, la madre, atribuyéndose eventualmente violencia psicológica, etcétera, Zapata, el 6 de mayo del 2016, la jueza rechazó pues la demanda por considerar que no existían pruebas de que el niño realmente existiera. Pocos días, o sea, había un tema en que nunca lo encontraban al niño, o sea, que supuestamente existía y declaraba Zapata, ¿no? Varios analistas del gobierno boliviano consideraron y resultó determinante que, obviamente, para que pierda el referéndum del 2016, ¿no? Es una manipulación mediática que obviamente hicieron en esas épocas, ¿no? Es una guerra electoral que en todo tiempo se ve, y justamente eso fue armado y casualmente fue desde Santa Cruz. Bueno, llega el 2017 y pasa lo siguiente. Evo Morales decide, bueno, el Tribunal Electoral de Bolivia lo habilita como candidato a presidente tras haber perdido el referéndum por la reelección. Él indica que, bueno, no quiero, pero no puedo decepcionar a mi pueblo. Evo Morales se pronuncia sobre su tercera reelección y la intención de quedarse en el poder hasta el 2025. No, ¿qué es lo que pasa, no? Esto se basa en el artículo 256 de la Constitución Política Boliviana, que indica que los derechos humanos están por encima de la misma Constitución, ¿no? Esto se basa en los derechos políticos de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esto es un as bajo la manga que saca, obviamente, a relucir las intenciones de quedarse unos años o muchos años más en el poder. Bueno, respecto a la consulta del 21F que se realizó sobre la reelección, Evo Morales mandó
unas elecciones primarias el 2019, ¿no? que se realizaron el 27 de enero del 2019 para elegir candidatos a presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional para el periodo gubernamental de 2020 a 2025. Fueron las primeras elecciones primarias realizadas en Bolivia, pero obviamente esto estaba distrayendo porque en realidad el 21F seguía vigente, a lo cual obviamente el TCE dio 5 meses antes para elegir, antes de la votación, iba a elegir si van a ser habilitados este binomio o no, y bueno, con las elecciones primarias se distrajo y pudo ingresar y obviamente la TCE los habilitó para que este binomio llegue a participar en las nuevas elecciones, ¿no? Y es así, bueno, que se logran hacer las elecciones generales en Bolivia ya del 2019, el 20 de octubre del 2019, para elegir al presidente y vicepresidente. Es donde empieza la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo termina? Voy a ser totalmente imparcial en esto, tal cual está, como lo leyeron. El Tribunal Supremo Electoral indica que del 100% de los datos del conteo otorgado, Movimiento al Socialismo llega con 47.08% de votos, mientras que Comunidad Ciudadana, candidato de Carlos de Mesa, sumó 36.51%, ¿ya? Quedando descartado una segunda vuelta. ¿Qué entendemos por segunda vuelta? Significa que tiene que haber una diferencia entre el primero y el segundo de 10%, exactamente 10 puntos de diferencia. Si existe más o menos puntos de diferencia, define la segunda vuelta. Si es que que es Evo Morales, los 10 puntos de diferencia que existe entre el primero y el segundo fuera un punto menos, no se va a segunda vuelta. Si Comunidad Ciudadana lograba un punto más arriba, se iba a segunda vuelta. Ese punto fue definido justamente y es por eso que fue tan peleado para ir a segunda vuelta. Y obviamente todos entendemos, y toda Bolivia lo entendía así, que si iba a haber segunda vuelta, Evo Morales básicamente no iba a continuar siendo presidente. Y bueno, empezando de aquí, ya con estos resultados, es donde empiezan los problemas que tiene Bolivia, ¿no? Bueno, eso lo voy a dejar en un próximo canal, en un próximo contenido. Ya tengo, creo que algunas. No quería dedicar este canal netamente política, pero es imposible con todas las cosas que está pasando dejar de lado esto, ¿no? Entonces quiero que por favor se entienda, y si hay personas que me dicen, sí, tú no sabes de historia o nunca has leído esto, bueno, vayan e investiguen también y vean que todo lo que estoy diciendo está corroborado y con la bandera de que quiero ser imparcial ante todo esto, ¿no? Porque soy yo el perjudicado. Yo vivo en este país y lastimosamente La Paz no tiene nada de La Paz, es una zona de guerra. Justamente hoy volvieron a bloquear, todos los días estamos oliendo gas aquí en La Paz. Entonces, de aquí, de esta parte de la historia, por favor, lo que va a seguir adelante, voy a tratar de ser lo más imparcial. Hasta aquí, señores, la historia de Bolivia. Hasta la coyuntura que llega. Muchas gracias por el canal, gracias por sus comentarios y suscríbanse los que quieran y les interesa. Hasta luego. Chao.